Saludos, mis mortales favoritos. Y saludos, mis sectarios sabatistas favoritos. Sean bienvenidos a una video reacción más. En esta ocasión estaré hablando, leyendo y comentando los comentarios de este my friend, queridísimo y apreciadísimo José Luis López Ontiveros. Dios te bendiga, my friend, y saludos desde la Babilonia con especial dedicatoria para ti. Fíjense que este hermano me comentó en el video que lleva por título ¿Cuáles son los mandamientos del Padre? Y yo en ese video estaba hablando exclusivamente de Juan capítulo 15 versículo 10 y después leí Juan capítulo 15 versículo 17. Es decir, en el propio contexto del pasaje. Sin embargo, este brother, que dicho sea de paso, él es el reflejo de todo adventista común y corriente laico que no sabe cómo interpretar la Biblia, que están acostumbrados a esa manía loca de estar saltando de un pasaje para aquí, de un pasaje a otro. Pero fíjense, porque son textos aislados, sacados de su contexto y empalmados a otros textos aislados, sacados de su contexto, y entonces te dicen que ellos interpretan la Biblia correctamente, cuando en realidad lo único que hacen es una sopa de mondongo. Fíjense, ¿qué tiene que ver Proverbios 12 con Juan 15? ¿Qué tiene que ver Mateo 7 con Juan 15? ¿Qué tiene que ver Apocalipsis 14 y Apocalipsis 22 con Juan 15? Me pregunto yo. Es que los adventistas no saben nada ni de exégesis, ni de hermenéutica, ni de círculos de contexto. Son unos ignorantes a la hora de leer la Biblia. Obviamente son sectarios. No podemos esperar más de ellos, sino que solamente puras marihuanadas. Por eso logran sostener cualquier marihuanada como doctrina. ¿Por qué? Porque manipulan el texto. Terminan diciendo que la Biblia dice algo que nunca ha dicho. Vamos a hablar rapidito acerca del primer comentario que dice Proverbios 12:13, temerle a Dios y guarda sus mandamientos. Muy bien, la pregunta que yo le haría a este brother es, Proverbios 12, ¿bajo qué contexto de pacto está? Es decir, ¿fue escrito antes de que Cristo apareciera y muriera en la cruz o después de que Cristo resucitó? Digo esto porque los adventistas no logran ver el punto de quiebre entre antiguo y nuevo pacto, porque de hecho ellos siguen aferrándose a un antiguo pacto caduco y obsoleto que ya ni existe, que eso es lo más patético. Aferrarse a una ley de un antiguo pacto que ya no existe, eso refleja la gran ignorancia que tienen de las escrituras acerca de cómo interpretarlas correctamente. No saben ni cuándo o a partir de qué punto de la historia el nuevo pacto se puso en vigencia. Entonces ellos agarran Proverbios y dicen, ahí está, esta es la evidencia de que el decálogo está vigente. Pero en realidad el proverbista ni siquiera está hablando del decálogo, está hablando de los mandamientos, porque la ley mosaica no solamente eran 10 mandamientos, por si no lo saben los adventistas ignorantes, ¿sí? Entonces, el contexto de pacto de Proverbios 12 es el antiguo pacto. Cuando el proverbista escribió, el pacto que estaba vigente era el antiguo pacto. Pacto que ya no existe. Cabezón, adventista cabezón. El antiguo pacto ya no existe. Por lo tanto, poner como referencia Proverbios 12 no ayuda en nada. Lo único que refleja es que eres un ignorante a la hora de interpretar la Biblia. Muy bien, fíjense, me da otro pasaje, Mateo 7, 21. Ahora sí es un pasaje del Nuevo Testamento y dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces él cree en su cabecita loca que la voluntad del Padre es guardar el santísimo sábado. O sea, él cree en su cabecita loca que la voluntad del Padre es guarden el decálogo. Te voy a dar un pasaje del Nuevo Testamento, precisamente de lo que Jesús mismo nos dice cuál es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre, Jesús en sus propias palabras nos dice cuál es. Fíjense, Juan capítulo 6, versículo 38 al 40 dice, porque yo he descendido del cielo, hablando Jesús de sí mismo, no para hacer la voluntad mía,
sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y que yo lo resucite en el día final. Como podemos ver, Jesús entiende que la voluntad del Padre no tiene nada que ver con el decálogo ni con el 3 veces santo sábado. La voluntad del Padre es Jesús, que todos vengan a Jesús, que todos acepten y miren a Jesús, que todos crean en Jesús y entonces recibirán la vida eterna. La voluntad del Padre no es que guardes el sábado. La voluntad del Padre es que vengas a Jesús, que creas en Jesús. ¿Vemos? Los adventistas están tratando de aferrarse a algo diciendo que esa es la voluntad del Padre, pero los adventistas no saben cuál es la voluntad del Padre. Habría que oír lo que Jesús dice. Y para terminar, Apocalipsis 14, esto sí que es de lo más risible porque ellos, los inventistas, sabatistas, sectarios, creen que Apocalipsis 14 habla del remanente fiel de los últimos tiempos y entienden que ese remanente fiel es el adventismo. He dicho una y otra vez que la Biblia habla de Jesús, no de los adventistas. Cuando tú lees Apocalipsis 14, en el primer versículo dice Juan, y miré y he aquí el Cordero. ¿Vemos? La Biblia habla de Cristo, no de los adventistas. Decir que Apocalipsis 14 habla de los adventistas es tener una idolatría a la religión sabatista, porque, ¿qué dice Jesús? Escudriñen las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí y de los adventistas. ¿Verdad que no? Por supuesto que no. El testimonio que dan las Escrituras es de Cristo. Las Escrituras hablan de Cristo, no del adventismo, no de ese movimiento sectario que habría de aparecer allá en los tiempos de 1800 con Mamita White, por el amor de Dios. ¿Sí? No me sorprende porque los adventistas son idólatras al decálogo, idólatras al sábado y son idólatras a su propia secta, porque ellos dicen nosotros somos la religión verdadera. Están perdidos, están fritos, son la religión verdadera y no saben cuál es la voluntad del Padre, son la religión verdadera y no saben leer la Biblia, están fritos.